Buenos días a todos. Me llamo Clarissa, soy una estudiante de doctorado en conservación y restauración de bienes culturales en la Universidad Católica Portuguesa, pero hoy voy a presentar un trabajo desarrollado en el contexto de mi máster, en una parte pequeña pero importante de esta pesquisa. Este trabajo surgió de un interés por desarrollar una investigación enfocada en la conservación y restauración de una obra de arte contemporánea y todas las cuestiones materiales y conceptuales que estaban asociadas. Teniendo en cuenta estos intereses de investigación, el Museo Serralves, ubicado en la ciudad de Porto, presentó esta obra, Thais, en depósito en su colección, del artista portugués Pedro Proença, ya que se insertaba en el contexto de mi investigación y necesitaba pasar por una intervención de conservación y restauración. Es una obra en gran formato, en papel, y cuando entré en contacto con la obra me enfrenté a varios desafíos que en principio podrían dificultar el proceso de tomada de decisiones en relación a intervención. Gostaria de comentar también que el proceso de documentación de esta investigación comenzó con los registros fotográficos y con el mapeamiento de las patologías. En primer lugar, la única información que teníamos acerca de la obra era la que estaba presente en estas etiquetas pegadas en la parte posterior de la obra. Es decir, desconocíamos la trayectoria de vida de la obra, los materiales indicados, que era pintura acrílica, no parecían coincidir con las características mate de la capa cromática y también por sus características de la superficie, que eran porosas. Y además también teníamos problemas asociados a intervenciones posteriores, como la presencia de tiras de tela pegadas al soporte en papel, que imposibilitaba el acceso al reverso de la obra. También teníamos la presencia de consolidaciones de grandes desgarros realizados con un adhesivo con mucho brillo y reintegraciones cromáticas desajustadas que alteraban la lectura de la obra. Además, la obra fue soportada por un bastidor, posiblemente habiendo fijado al mismo tiempo que las citadas bandas de tela, lo que provocó deformaciones del soporte de papel. En otras palabras, la única información conocida era el autor, título, dimensiones y técnica, subrayando que la técnica señalada no parecía coincidir con la técnica de ejecución. Y las dudas surgidas estaban relacionadas con los materiales y técnicas de ejecución, la intención asociada y la información sobre la autoría de las intervenciones posteriores. Para resolver estas cuestiones y poder encontrar la mejor propuesta de intervención, recogí una metodología que consistió en utilizar una herramienta en paralelo y complementaria al resto de toda la investigación, que es el modelo de toma de decisiones. Y como había la necesidad de interpretar correctamente la obra Thais, teniendo en cuenta todas sus discrepancias materiales y conceptuales, especialmente lo que respecta a la intención asociada a las intervenciones posteriores, esta herramienta tuvo así un papel fundamental en la lectura y en la documentación de la obra, con el fin de definir un camino concreto y esbozar las mejores opciones de intervención. Dentro de esta realidad fue también necesario realizar una entrevista al artista para recolectar nuevos datos y confirmar informaciones que podrían ser contradictorias, continuando así el proceso de documentación. Para ello, se investigaron métodos y directrices desarrolladas internacionalmente por el International Network for the Conservation of Contemporary Art, o INCA, y pelo Instituto Holandés de Patrimonio Cultural. Con base en estas directrices, se elaboró un guión con el cual la entrevista se dividió en dos fases. Primero, se realizaron preguntas más generales relacionadas con la trayectoria del artista, su proceso creativo, el contexto de creación de la obra Thais, y a continuación nos centramos en cuestiones más específicas relacionada con los materiales utilizados, la intencionalidad de los procesos presentes, si el artista tenía algún cuidado o preocupación relacionada a la conservación de sus obras,
y también la autoría de las intervenciones presentes. También preguntamos su opinión sobre futuras intervenciones de conservación y restauración. También me gustaría comentar que fue necesario realizar la entrevista a través de la plataforma en línea Zoom debido a la pandemia y las restricciones vigentes en el momento. Las informaciones más relevantes adquiridas durante las entrevistas fueron la fecha. La obra fue hecha en 1984. El contexto de creación. La obra fue hecha especialmente para exposiciones Fins de Rosa en la Galería Cómicos de Lisboa. Los materiales, aquí tenemos una información contradictoria que el artista tendría utilizado la pintura polivinílica Saboo y no la tinta acrílica como estaba indicado en la ficha técnica de la obra. Y acerca de las intervenciones previas, el artista no tenía conocimiento de su autoría. Es decir, todo lo que alteraba la lectura de la obra no había sido el resultado de una intervención del propio artista. Se presentó entonces un plan previo de intervención con el cual el artista estuvo de acuerdo. Iniciamos así el proceso de intervención, que comenzó con la corrección y remoción de las consolidaciones. Me gustaría comentar también que identificamos el adhesivo presente en los desgarros como PVA a través del FTIR. Hicimos entonces las correcciones y también las correcciones y remociones de las reintegraciones cromáticas, el antes y después. Y en las mismas áreas corregidas también hicimos la consolidación de los desgarros con refuerzo en papel japonés y cola de almidón, y también enfrentamos el desafío de la reintegración cromática de una superficie completamente mate. Tenemos aquí el antes y después. Y finalmente también corregimos las deformaciones del soporte de papel. Vale, finalmente, este estudio de casos se concluyó lo que se puede asumir que frente a una obra de arte contemporáneo, el camino para su interpretación, sea material o conceptual, ni siempre será un camino lineal. Tampoco podemos suponer que toda la información asociada a la obra será suficiente o verdadera para comprenderla en su totalidad. Por lo tanto, siempre es muy importante cuestionar y traer preguntas sobre la obra, su contexto, su materialidad, en todas las etapas de investigación y en la práctica de conservación y restauración. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarisa. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo te quería preguntar, porque conozco un caso de una obra de vidrio que se rompió y la artista decidió dejarla como estaba, y entonces lo que acabaron decidiendo entre la restauradora y la artista fue restaurarlo como si no fuera original. ¿Qué te parece esa modificación de la obra, ¿no? a posteriori, dejando la huella de la ruptura? ¿No? Al final es el diálogo, ¿no? entre el restaurador sí, cuando el artista ainda está vivo, y muchas veces necesitamos de su opinión también porque la obra es del artista, y si podemos tener esta comunicación, creo que puede ser muy enriquecedor, y creo que en este caso también podría tener, yo no sé, a veces las obras están en colecciones privadas y también entramos en contacto con el propietario de la obra. Entonces tenemos conversas entre todas las partes para ver cuál sería la mejor salida. Y siempre una intervención de restauración como esta es la mejor salida. Si el artista no está de acuerdo, no, tenemos que respetar también su visión. Vale, muchas gracias, Clarisa. Vamos, ahí.
allí. Enhorabuena por la presentación. Yo quería preguntar si el papel venía adherido a la tela de origen o era una restauración posterior. Era una restauración posterior. Originalmente el artista solo ha pintado el papel y creo que fue una intervención posterior en que pegaron el papel a la tela. Y fue en también fueron dos momentos. Tenemos dos telas diferentes y después creo que en un segundo momento la obra fue puesta en el bastidor. ¿Y decidisteis no eliminar la tela? Sí, porque decidimos no remover porque sería más danoso, porque el soporte de papel ya estaba muy danificado. Entonces, por más que esta intervención no sea la ideal, pensamos que era mejor mantener la pintura estable do que sacarla de la tela. ¿Y para volverla a aplanar, cómo lo hicisteis? Hicimos porque el papel estaba colado en la primera camada y la segunda camada tenía una tela entera. Entonces tuvimos que sacar, perdón que no soy sobre eso, entonces tuvimos que sacar partes específicas para después hacer la reingradación. No sé si se habla así en español, pero... Vale, sí, muchas pues, gracias.